En este problema nos entregan estas dos medidas angulares, nos dicen que son agudos, también nos entregan estas dos igualdades y nos piden hallar la diferencia positiva entre A y B. Vamos a recordar esta propiedad. Para alfa y beta, que son las medidas de dos ángulos agudos, si la razón trigonométrica de alfa es igual a la corrazón trigonométrica de beta, entonces se cumple que la suma de alfa más beta es igual a 90 grados. Aplicamos esa propiedad aquí. Tangente es razón trigonométrica, cotangente corrazón trigonométrica. Son iguales y las medidas de estos dos ángulos son agudos. Entonces la suma de las medidas de esos dos ángulos tiene que ser igual a 90 grados. Sumamos. Es igual a 90 grados. Aquí podemos simplificar los grados. Cancelamos aquí. El más el menos 3a menos b. Pasamos a sumar, 35. Multiplico por 2, aquí y aquí. (6a menos 2b igual a 70). Tenemos esta igualdad. Sumamos. Se cancelan. El menos el, 5a. Sumamos. 85 entre 5 es 17. Tenemos a. Reemplazo aquí. Igual a 15. Paso a sumar. 3, 2. Paso a dividir. B es igual a 16. Nos piden la diferencia positiva entre A y B. Mayor menos menor. Y es igual a 1. Ahí tenemos la respuesta. En este problema nos hablan de un triángulo rectángulo. Vamos a decir que la medida de uno de sus ángulos agudos es alfa, del otro es beta. La longitud de este cateto es A, de este otro es B y la longitud de la hipotenusa es C. Nos dicen en el problema que la longitud de la hipotenusa es igual al doble de la media geométrica de las longitudes de los catetos. Y nos piden hallar cotangente de alfa más cotangente de beta. Hay que recordar que la media geométrica de x y de y es igual a la raíz cuadrada de x por y. Por eso tenemos esta igualdad. En este triángulo vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que dice lo siguiente: la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. En esta igualdad vamos a elevar al cuadrado aquí y aquí. C al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Esta raíz al cuadrado, a por b. A cuadrado más b cuadrado. Es igual a c cuadrado. C cuadrado es 4a por b. Multiplico por 1 entre a por b. 1 entre a por b por a cuadrado. A entre b. 1 entre a por b cuadrado. B entre a. Esto es igual a 4.
Nos piden cotangente de alfa más cotangente de beta. Cotangente de beta es A entre B, aquí lo tenemos. Cotangente de alfa, B entre A, aquí lo tenemos. La suma es 4. Entonces, la suma es igual a 4. Ahí tenemos la respuesta. En este problema nos entregan esta igualdad. Nos dicen que alfa pertenece a este intervalo. O sea, alfa es la medida de un ángulo agudo de 0 a pi medios. Y nos piden hallar el valor de esta expresión. Vamos a empezar con esta igualdad. Tangente. Hay que recordar que tangente es seno entre coseno del mismo ángulo. Si beta es la medida de un ángulo agudo, coseno por secante de beta es igual a 1. Despejamos secante de beta. Secante de beta es 1 entre coseno de beta. Alfa es la medida de un ángulo agudo, entonces secante de alfa es 1 entre coseno de alfa. Como alfa es agudo, aquí tenemos razones trigonométricas. Y las razones trigonométricas son positivas. Entonces simplificamos y despejamos seno de alfa. Es 1/3. Como seno de alfa es igual a 1/3 y alfa es la medida de un ángulo agudo, podemos hallar las demás razones trigonométricas. Para eso construimos un triángulo rectángulo. Y vamos a decir que la medida de uno de sus ángulos agudos es alfa. Sabemos que el seno de alfa es igual a la longitud del cateto opuesto a alfa entre la longitud de la hipotenusa. La longitud del cateto opuesto a alfa es 1. El cateto opuesto a alfa es este cateto, su longitud 1. Una unidad. Longitud de la hipotenusa 3. 3 unidades. No conocemos la longitud de este cateto. Vamos a decir que es x. Aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar x. La suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Pasamos a restar. 9 menos 1, 8. Raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada aquí. X es igual a la raíz cuadrada de 8. Ahora podemos hallar el valor de esta expresión. Secante de alfa. Secante de alfa. Secante es hipotenusa entre cateto adyacente a alfa. Longitud de la hipotenusa 3. Longitud del cateto adyacente. Cateto adyacente a alfa. El adyacente a alfa es este cateto. Su longitud tangente de alfa. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Todos a alfa. Cateto opuesto a alfa. El opuesto a alfa es este cateto, su longitud 1. Cateto adyacente a alfa. Su longitud. Ahí lo tenemos. Reemplazamos. Secante de alfa. Tangente de alfa. Al cuadrado. Fracciones homogéneas. Sumamos. 4
4 al cuadrado, 16. Raíz cuadrada de 8 al cuadrado, 8. Dividimos y tenemos 2 como respuesta.